El despertar del fuego y la memoria ancestral de la roca. Imagina por un momento que el tiempo retrocede, que los ruidos del presente se desvanecen y te encuentras frente a los muros imponentes de un castillo en el corazón de Inglaterra. El invierno no es aquí una simple estación, sino una presencia física, un gigante invisible que abraza las torres con un aliento de escarcha y humedad. El aire, cargado de la promesa de la nieve, busca incansablemente cualquier fisura, cualquier poro en la piedra para reclamar su territorio. Pero, mientras el mundo exterior se sumerge en un letargo gris y gélido, existe un lugar donde el pulso de la vida late con una fuerza indomable. Ese lugar es la cocina. No la pienses como una estancia moderna y funcional, sino como un santuario de calor, como el sol interno de una galaxia de piedra. Allí, donde la vida transcurría con una furia silenciosa, se forjaba no solo el alimento para cientos de almas, sino la esperanza misma de ver un nuevo amanecer. En ausencia de los sistemas de calefacción que hoy damos por sentados, el ser humano tuvo que aprender a leer el lenguaje de la materia, a dialogar con la densidad de la tierra y con la voluntad del fuego. Es un ingenio que nace de la necesidad profunda, una ciencia de la supervivencia que hoy, en nuestra era de inmediatez, nos parece casi mágica, pero que en realidad es la expresión más pura de nuestra conexión con los elementos. La pieza central de este ecosistema térmico era el hogar, conocido en las crónicas como una estructura de dimensiones míticas. No eran simples nichos para cocinar, eran colosales altares de fuego que podían medir varios metros de ancho y altura. Al entrar en la cocina, lo primero que uno sentía no era el olor de la comida, sino la presión reconfortante de una ola de calor que parecía emanar de las profundidades de la tierra misma. Estos hogares se diseñaban como profundas incisiones en el espesor de los muros maestros. Imagina arcos de granito o caliza tan robustos que parecen sostener el peso de todo el castillo. Dentro de este espacio sagrado, el fuego nunca moría realmente. Era una presencia eterna, alimentada por troncos de roble y fresno que habían sido seleccionados con la paciencia de quien sabe que cada madera tiene su propio espíritu y su propia duración. Allí, entre las llamas que bailaban en tonos naranjas y dorados, colgaban calderos de hierro fundido tan pesados que se necesitaba la fuerza de varios hombres para moverlos. El guiso que burbujeaba en su interior no solo nutría el cuerpo, su vapor humedecía el aire, suavizando la sequedad del fuego y creando una atmósfera de protección absoluta. Pero el verdadero secreto de estos lugares no estaba solo en las llamas, sino en la memoria de la piedra que las rodeaba. La piedra, ese material que a menudo juzgamos como frío y distante, posee una de las virtudes más nobles de la naturaleza, la inercia térmica. Los constructores medievales sabían que la piedra tiene la paciencia de los siglos. Tarda en despertar, tarda en absorber el calor del fuego, pero una vez que lo ha hecho suyo, se convierte en un acumulador leal y generoso. A lo largo del día, mientras los cocineros y ayudantes se movían en su danza cotidiana, los muros de granito se iban empapando de energía. Cada chispa, cada radiación infrarroja quedaba atrapada en la densidad de la roca. Y cuando la noche caía y el fuego comenzaba a descender hacia las brasas rojas, la piedra comenzaba su labor más importante. Como una estufa gigante que nunca se apaga, devolvía lentamente ese calor al ambiente. Era un calor radiante, una caricia invisible que impedía que la temperatura cayera por debajo del umbral de la comodidad. Es fascinante reflexionar sobre cómo esos hombres y mujeres encontraban en la dureza de la roca su mayor refugio. Los trabajadores de la cocina, agotados tras jornadas de esfuerzo físico, solían buscar un lugar para descansar cerca de estos muros calientes. Dormir con la espalda apoyada en la piedra que aún vibraba con el calor del día era un acto de confianza en la materia.
Era la certeza de que, aunque afuera el mundo estuviera congelado, el corazón del castillo seguiría latiendo por ellos. Esta relación entre el hombre y el material nos invita a pensar en nuestra propia fortaleza. A veces, necesitamos tiempo para absorber la luz, pero esa luz permanece en nosotros para iluminar nuestras horas más oscuras. El aliento invisible y la danza de la vida compartida. En nuestra era moderna, hemos aprendido a encerrarnos en cajas herméticas, creyendo que el secreto del calor reside en el aislamiento absoluto, en detener todo movimiento de aire. Pero los maestros constructores de la Edad Media tenían una visión mucho más orgánica y dinámica de la realidad. Para ellos, un castillo no era una estructura inerte, sino un cuerpo que necesitaba respirar para mantenerse vivo. La cocina, en este esquema, no era una estancia cerrada al final de un pasillo oscuro, era el pulmón radiante que impulsaba el aire por toda la fortaleza. Imagina la arquitectura de estos espacios, grandes arcos de piedra que se abren hacia pasillos anchos, techos que se elevan buscando la altura, y una interconexión constante con las dependencias de servicio. Esta planta abierta no era fruto de la falta de privacidad, sino de un entendimiento magistral de la convección natural. Cuando el aire sobre los grandes hogares se calentaba, se volvía ligero, casi etéreo. Por una ley física que aquellos hombres conocían por observación, ese aire cálido comenzaba un viaje ascendente buscando expandirse. Al elevarse, el calor de la cocina no se quedaba estancado, fluía como un río invisible hacia las panaderías, los almacenes de grano y las estancias donde se secaban las carnes y las hierbas. Este movimiento generaba un vacío sutil que atraía el aire frío de las zonas más remotas del castillo hacia el calor del hogar. Se creaba así un ciclo de renovación constante, una corriente de bienestar que evitaba que la humedad se asentara en las paredes y que el aire se volviera pesado. Era una danza invisible entre lo cálido y lo frío, un recordatorio de que en la vida nada debe quedar estancado. La energía, para nutrirnos, debe fluir y compartirse con todo lo que nos rodea. Sin embargo, el calor de un castillo no provenía únicamente del fuego que consumía la madera. Había una fuente de energía mucho más profunda, una que a menudo olvidamos en nuestra soledad contemporánea: la presencia del otro. La cocina medieval era un ecosistema humano de una densidad asombrosa. Desde el amanecer hasta bien entrada la noche, este espacio era el escenario de una actividad incesante. No solo estaba el maestro cocinero, cuya autoridad se sentía en cada orden, sino legiones de ayudantes, fogoneros, carniceros, panaderos y jóvenes aprendices. Decenas de seres humanos trabajando en un esfuerzo físico constante liberaban su propia energía. Mover pesadas carcasas de carne, acarrear cubos de agua desde el pozo, batir grandes ollas de cobre y alimentar los hornos con troncos macizos eran tareas que elevaban la temperatura corporal de cada trabajador. En la proximidad de ese trabajo compartido, el calor de uno se convertía en el consuelo del otro. Esta calefacción biológica era una realidad tangible. En los días de frío extremo, cuando la escarcha cubría el patio de armas, la cocina se convertía en el refugio donde el calor humano sumaba grados a la temperatura del aire. Esto nos invita a una reflexión profunda sobre nuestra propia humanidad. Así como en el castillo la cercanía de los cuerpos generaba un microclima de supervivencia, en nuestra vida espiritual, la cercanía de las almas, el apoyo mutuo y el calor de la comunidad son lo que nos permite atravesar nuestros inviernos personales. No estamos diseñados para la frialdad del aislamiento, sino para el calor del encuentro. Pero el círculo de la vida y el calor no se cerraba solo con lo humano. En la cosmovisión medieval, el hombre y el animal compartían un mismo destino frente a la naturaleza. Era común que las dependencias de los animales, como los establos o las naves de engorde, estuvieran situadas en las proximidades de la cocina o incluso compartieran muros de carga con ella.
El ganado, con su gran masa corporal y su respiración constante, generaba una cantidad de calor considerable. Este calor animal no se desperdiciaba. A través de la conducción térmica de los muros de piedra y el intercambio de aire en los pasillos comunes, el aliento de las vacas y las ovejas se sumaba al esfuerzo de los fogoneros. Era una simbiosis sagrada. Los animales proporcionaban alimento y calor, y el hombre les ofrecía refugio frente al lobo y la nieve. Nada en el castillo existía de forma aislada. Todo, desde la brizna de paja hasta el gran buey, formaba parte de un sistema de gestión de la energía donde la vida protegía a la vida. Al observar esta integración, aprendemos que la verdadera eficiencia no es tecnológica, sino armónica. Es el arte de saber que cada aliento, por pequeño que sea, contribuye a la calidez de nuestro hogar común. La memoria del metal y el tesoro oculto en las cenizas. En la coreografía silenciosa de una cocina medieval, los objetos inanimados poseían una voz y un propósito que iba mucho más allá de su utilidad inmediata. Debemos detener nuestra mirada en los utensilios, en esas herramientas de hierro y bronce que hoy vemos en los museos como simples reliquias, pero que en aquel entonces eran los guardianes de la energía. El hierro fundido, con su textura rugosa y su peso imponente, no era elegido solo por su durabilidad. Los maestros forjadores y los jefes de cocina entendían, a través de la experiencia de generaciones, que el metal es el mejor conductor del espíritu del fuego. Imagina un caldero colosal, una pieza de fundición tan gruesa que podría resistir el paso de los siglos sin inmutarse. Cuando este recipiente se suspendía sobre las llamas del gran hogar, no solo calentaba el agua o el guiso en su interior, el metal mismo comenzaba a transformarse. Sus átomos vibraban con la energía del calor, absorbiendo la furia de los troncos de roble hasta que el caldero mismo se convertía en una fuente de radiación. Al estar fabricados con paredes tan densas, estos objetos funcionaban como acumuladores térmicos secundarios. Una vez que el sol se ponía y las tareas de cocina amainaban, esos calderos, ollas y espetos de hierro seguían emitiendo un calor infrarrojo constante hacia el aire. Era un calor que se sentía en los huesos, una calidez sólida que no se desvanecía con la primera corriente de aire. Cada cucharón de bronce, cada rejilla de metal y cada placa de protección en el fondo del hogar sumaban su pequeña pero constante contribución a este microclima de supervivencia. En nuestro mundo moderno, estamos acostumbrados a desechar lo que ya no brilla. Pero en el corazón de un castillo, el residuo era considerado una forma de herencia. Cuando el fuego de la jornada comenzaba a languidecer, lo que quedaba en el fondo del hogar no era visto como basura, sino como un tesoro de calor latente, la ceniza y las brasas. La ceniza, en su aparente humildad grisácea, es uno de los aislantes térmicos más eficaces que la naturaleza nos ofrece. Los fogoneros conocían el arte de enterrar el fuego. Al cubrir las brasas incandescentes con una capa gruesa de ceniza fina, lograban que el calor quedara atrapado, evitando que el oxígeno consumiera el carbón demasiado rápido. Esto permitía que a la mañana siguiente, cuando el frío era más intenso y la luz del alba apenas acariciaba los muros, solo hiciera falta remover suavemente la ceniza para encontrar el corazón rojo del fuego todavía vivo. Este acto de conservar la brasa es una metáfora poderosa de nuestra propia vida espiritual. A veces, bajo la apariencia de cansancio o de silencio, nuestra pasión y nuestra fuerza interior siguen ahí, esperando ser reavivadas por un pequeño soplo de voluntad. Pero la utilidad de las brasas no se detenía en el hogar. En una demostración de ingenio y aprovechamiento extremo, estas cenizas y carbones encendidos se recolectaban para crear calefacción portátil. Se utilizaban recipientes especiales de metal o cerámica, a menudo decorados con perforaciones artísticas que se llenaban con este calor residual. Eran las baterías del pasado. Estos braseros se llevaban a los rincones más gélidos de la cocina, donde el aire del exterior golpeaba con más fuerza.
Se colocaban bajo las mesas de madera donde los sirvientes pelaban verduras, o se entregaban a los ancianos que ayudaban en las tareas menores para que sus manos no se entumecieran. Incluso se utilizaban para calentar las ropas y las sábanas de quienes dormían en las zonas de servicio. Nada se desperdiciaba. El calor que nacía en el gran hogar de la cocina viajaba, en pequeñas dosis de luz y ceniza, por todos los rincones, recordándonos que incluso lo que parece un resto o un final tiene el potencial de llevar consuelo a quien más lo necesita. Es la economía de la gratitud aplicada a la energía. Agradecer a la madera su sacrificio y aprovechar su calor hasta que la última partícula de ceniza se vuelva fría al tacto. Por último, debemos considerar que la cocina no luchaba sola contra el invierno. El diseño de los castillos era un mapa de calor interconectado. Justo detrás de los muros de la cocina, o compartiendo el mismo techo, se encontraban a menudo las panaderías y las cervecerías. Los hornos de pan, que debían alcanzar temperaturas mucho más extremas para lograr la corteza perfecta, eran colosos de ladrillo y piedra que irradiaban una energía masiva. Ese calor industrial penetraba a través de los muros compartidos por pura conducción. La pared que separaba la cocina de la panadería no era una barrera, sino un radiador gigante de metros de altura. Mientras el panadero trabajaba en su propia danza de harina y fuego, su esfuerzo ayudaba a mantener caliente la cocina del castillo, y viceversa. Esta colaboración silenciosa entre diferentes estancias nos enseña que la verdadera fortaleza de una estructura y de una comunidad reside en su capacidad de compartir recursos. En el castillo, como en la vida, el calor de un departamento alimentaba al vecino, creando una red de seguridad térmica donde nadie quedaba desamparado frente al hielo. El refugio de la madera y la huella térmica de las alturas. A menudo, cuando pensamos en un castillo, nuestra mente dibuja un mundo exclusivamente de piedra. Sin embargo, los antiguos constructores eran maestros en el arte de combinar los elementos y sabían que, si la piedra era el corazón que acumulaba el calor, la madera debía ser la piel que lo protegiera. En las grandes cocinas medievales, los techos no solían ser frías bóvedas de roca, sino estructuras majestuosas de vigas de roble y paneles de madera maciza. Esta elección no era estética, sino una decisión de ingeniería térmica de primer orden. La madera posee una conductividad térmica mucho menor que la piedra. Es un aislante natural por excelencia. Imagina el aire cálido, cargado con los aromas de la leña y el vapor de los grandes calderos, ascendiendo desde el suelo de la cocina. Si chocara contra un techo de piedra fría, el calor se disiparía rápidamente hacia el exterior o se perdería en las estancias superiores. Pero al encontrar el techo de madera, ese aire se topaba con una barrera que lo retenía. Los artesanos de la época iban más allá, sellaban las uniones de las vigas con una mezcla mística de cal, paja y musgo seco. Al atrapar pequeñas burbujas de aire entre estas fibras naturales, creaban una manta de aislamiento que mantenía una campana de aire acogedor en la zona donde la gente vivía y trabajaba. Era un sistema de trampa de calor que permitía que, mientras en los campos de Inglaterra la escarcha congelaba la tierra, dentro de la cocina el ambiente permaneciera en una primavera constante. Pero el viaje del fuego no terminaba en el techo. Debemos observar las chimeneas no como simples conductos de escape para el humo, sino como colosales pozos de energía que atravesaban el cuerpo del castillo. Estas estructuras, construidas con muros de piedra de un espesor asombroso, funcionaban como radiadores verticales. A medida que el humo y los gases calientes ascendían desde los hogares, transferían su inmensa energía a la piedra que formaba el conducto. Este calor no se perdía en el cielo. La piedra de la chimenea absorbía esa temperatura y la irradiaba lateralmente hacia el interior de los muros.
Esto significaba que incluso en las plantas superiores, donde no había grandes fuegos encendidos, las paredes que lindaban con el tiro de la cocina emanaban una calidez suave y persistente. Si esta inmersión profunda en la inteligencia de nuestros antepasados ha resonado en tu corazón, te invito a suscribirte y a caminar junto a nosotros. En este espacio seguiremos desenterrando los secretos del pasado para iluminar nuestro camino presente, celebrando siempre la asombrosa inventiva de la humanidad y la belleza de nuestra conexión con la Tierra.